Hola chicos, bienvenidos a otra clase de nuestro curso Biología Celular y Molecular de egresa.cl. Y en esta clase vamos a hablar del transporte que existe entre el retículo endoplasmático rugoso y el complejo de Golgi, además de caracterizar a este último. Entonces los contenidos que veremos en esta clase son principalmente la estructura del complejo de Golgi, además de su función. Vamos a hablar de la formación del N-oligosacárido complejo. Y vamos a hablar de cómo se terminan los péptidos que nacieron a partir de la traducción del RNA mensajero que habíamos hablado anteriormente. La bibliografía para esta clase es el libro Alberts, Biología Molecular de la Célula, cuarta edición. Entonces, habíamos hablado un poco de los transportes que existían entre el citosol y el núcleo, y entre el núcleo y el citosol. Habíamos hablado también del transporte que existe entre el citosol y el retículo endoplasmático rugoso. Y ahora vamos a hablar del transporte que existe entre el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi. Y lo primero que vamos a caracterizar, antes de comenzar, es que este transporte que existe entre el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi es bidireccional. Es decir, puede ir tanto del retículo endoplasmático hacia el Golgi, o puede ir del Golgi al retículo endoplasmático. Entonces, vamos a caracterizar un poco el complejo de Golgi, que acá vemos una microfotografía electrónica de transmisión de alto aumento, en la cual podemos darnos cuenta que el complejo de Golgi corresponde, o también llamado aparato de Golgi, es un organelo membranoso de la célula eucariota que básicamente se caracteriza por ser un complejo de múltiples cisternas. Cisternas son estas como bolsitas aplanadas de membrana, que es un gran organelo de procesamiento de proteína, y vamos a ver más adelante que es donde se finaliza la modificación de los oligosacáridos que se agregan a los péptidos en formación. Caracterizándolo un poco, el complejo de Golgi tiene una cara cis, que es esta que vemos acá, que corresponde a toda esta red, que está determinada en este paréntesis, la cual se denomina red cis-Golgi, porque está mirando hacia la cara cis, y tienen que recordar que la cara cis está básicamente orientada hacia donde está el núcleo, le vamos a poner una N. Por lo tanto, las vesículas que están llegando hacia la red cis vienen de nuestro amigo retículo endoplasmático rugoso. Mientras tanto, si seguimos avanzando a través de la red cis-Golgi, vamos a llegar a lo que se conoce como complejo dictosomal del complejo de Golgi, o dictosoma, que está formado por una cisterna cis, que es una cisterna que está en íntimo contacto con la red cis-Golgi, la cisterna medial, que es la cisterna que está entre medio de las dos que están en los extremos, y la cisterna trans, que está en íntimo contacto con la red que sigue a continuación, que es la red trans-Golgi, que es una red parecida a la cis-Golgi, que está mirando hacia la cara trans, y la cara trans está mirando, digamos, hacia la membrana plasmática, por decirlo con alguna analogía. En torno al Golgi vamos a encontrar múltiples vesículas que tienen productos de secreción, que ya veremos. Como el Golgi es el organelo encargado de la modificación final de proteínas, de la exportación y de la distribución, tiene múltiples vesículas que apuntan hacia diferentes partes. Por ejemplo, los lisosomas se forman a partir del Golgi, los peroxisomas, y también en el caso de la formación de la pared celular en la citoquinesis de las células vegetales, también participa el complejo de Golgi. Ahora, si nosotros vemos esta imagen, nos parece que en realidad es un organelo que podría tener un lumen parecido, por ejemplo en la cisterna cis y en la red cis-Golgi, y en la cisterna trans y en la red trans-Golgi. Pero no es tan así. Desde el punto de vista bioquímico, cada una de las cisternas tiene una función en particular, y es por eso que es muy importante, para comprender la función que tiene el complejo de Golgi, hacer la analogía con lo que es la línea de producción dentro de las fábricas que existen hoy en día, principalmente en la línea de producción de automóviles, que nos va a ser muy útil. Entonces, el flujo de transporte que existe entre el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi, tenemos una ruta que va hacia adelante, es decir, que va desde el retículo endoplasmático rugoso hacia la red cis-Golgi, como la vemos acá, y tenemos una ruta de retorno que va desde la red cis-Golgi y desde otras cisternas del Golgi hacia el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué creen ustedes que pueden existir estas dos rutas? Es bastante importante porque, si se ponen a pensar, en el retículo endoplasmático rugoso actúan enzimas, y las enzimas son proteínas que ya han terminado su modificación. Pero si es que no existiera alguna metodología para devolver
entre comillas, las enzimas que ya fueron terminadas en el Golgi hacia el retículo endoplasmático rugoso, que es donde tienen que efectuar su función, sería imposible que el retículo endoplasmático rugoso tuviera la función que tiene. Por lo tanto, existen unas proteínas, y ahora vamos a hablar de esta señalización que aparece en el diagrama. Están las proteínas de secreción, que aparecen como en un cuadradito rojo oscuro, que son las proteínas que tienen que ser excretadas hacia algunas otras partes, por ejemplo lisosomas, peroxisomas, membrana plasmática, etc. En la membrana del retículo endoplasmático hay un receptor proteico, que es una proteína integral de membrana, que es residente del retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, este receptor proteico reconoce secuencias de aminoácidos de las proteínas que tienen que ser del retículo endoplasmático. Y tenemos estas proteínas, o sea, este símbolo como en azul, que son proteínas que tienen que ser residentes del retículo endoplasmático, que van a ser reconocidas por el receptor proteico que es residente del retículo endoplasmático. Por lo tanto, yo produzco estas proteínas. Veamos acá que están las proteínas de secreción y estas proteínas que son parte que tienen que ser parte del retículo endoplasmático, se secretan, viajan a través de la ruta hacia adelante, se forman las vesículas y entran a la red cis-Golgi, donde comienza la modificación de estas proteínas. Las proteínas de secreción, como vemos en la distribución del Golgi, van a ir avanzando a medida que van cruzando el dictiosoma y llegan a la red trans-Golgi y van a ser secretadas hacia otras partes. Pero estas proteínas azules, que tienen que ser del retículo endoplasmático, recuerden que tienen que devolverse. Por lo tanto, reconocen este receptor del retículo endoplasmático rugoso que viaja junto a estas proteínas y se integra al Golgi. Se forman nuevamente vesículas que interaccionan con componentes del citoesqueleto, como veremos después, y viajan nuevamente hacia el retículo endoplasmático rugoso, donde permanecen ancladas y permanecen de manera residente en el retículo endoplasmático rugoso. Estas rutas, esta ruta hacia adelante y esta ruta hacia atrás o ruta de retorno, pueden ser bloqueadas. Y se bloquean particularmente para estudiar los efectos que tienen o para estudiar el mecanismo a través del cual estas rutas funcionan. La ruta hacia adelante puede ser bloqueada por una droga que se llama brefeldina A, u otros tipos de brefeldina, pero principalmente la brefeldina A, que bloquea la fabricación de vesículas, el proceso de fabricación de vesículas desde el retículo endoplasmático rugoso hacia la red cis-Golgi. Mientras tanto, la ruta que bloquea el nocodazol es una ruta que se comprobó que funciona ligada a lo que son componentes del citoesqueleto, principalmente los microtúbulos. Por lo tanto, esto es importante para comprender, más que las drogas que participan en los diferentes bloqueos, que el componente de la ruta hacia adelante es independiente del citoesqueleto, por lo menos se cree eso, y la ruta hacia atrás o la ruta de retorno, que habíamos comentado hace un momento, es dependiente de los microtúbulos, por lo tanto es dependiente del citoesqueleto, y cualquier componente que participe en la despolimerización del citoesqueleto, por ejemplo la colchicina, que participa en el bloqueo de la polimerización de los microtúbulos, podría llegar a afectar el transporte de retorno desde el Golgi hacia el retículo endoplasmático rugoso. Ahora hablemos de algo que es bastante complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo para poder entender el proceso más que memorizar nombres. Una de las características principales que constituyen al Golgi como un organelo bastante especial es la capacidad de poder fabricar oligosacáridos complejos. Y un oligosacárido complejo es un oligosacárido que es una partícula hecha de azúcares que no son ni polisacáridos, es decir, no son miles de residuos de sacáridos, ni tampoco son ni mono, ni di, ni tri. Es decir, no es ni 1, ni 2, ni 3. Son variables en su número y tienen funciones que hasta ahora son bastante desconocidas, pero por el proceso complejo que lleva a cabo su formación, se cree que tienen funciones bastante complejas. Existen dos tipos diferentes de residuos a grandes rasgos que se forman en el Golgi, y uno de esos, que vemos en la letra B, son oligosacáridos complejos, que están compuestos por varios tipos de monosacáridos. Acá vemos que está compuesto por este diagrama, que en amarillo se ve la N-acetilglucosamina. Vemos que tiene residuos de manosa en azul, que tiene galactosa en naranjo y que tiene ácido siálico o nana en rojo. Y otros oligosacáridos que están compuestos, que son ricos en manosa, que predomina la manosa por sobre otros componentes sacarídicos como la N-acetilglucosamina. Y todos estos parten del oligosacárido que habíamos hablado en la clase de retículo endoplasmático, que tiene componentes tanto de glucosa como de sacarosa
perdón, como de N-acetilglucosamina y como de manosa. Acá tenemos el ejemplo que les había hablado hace un momento, que es la línea de producción de automóviles. Y la gracia de la línea de producción de automóviles es principalmente que en una línea parte del ensamblaje del automóvil, en otra línea, perdón, en otra etapa de la línea, por ejemplo, la verdad me declaro ignorante en el proceso, pero en una segunda línea se agregan los frenos, en una tercera estación se agrega lo que es el sistema eléctrico, y así sucesivamente. Es decir, el producto final, a medida que va avanzando por la línea, se va tornando más complejo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, es cómo se va formando este oligosacárido a través del retículo endoplasmático rugoso y el Golgi. Entonces, detallando un poco lo que pasaba en el lumen del retículo endoplasmático, tenemos nuestro residuo primordial de oligosacárido, que tenía componentes tanto de N-acetilglucosamina, que está en amarillo, de manosa, que acá aparece en celeste, y de glucosa, que aparece en verde. Antes de salir del retículo endoplasmático, van a actuar tres enzimas, en el que podemos decir que es el paso 1 de la línea de producción del oligosacárido complejo, que es una glucosidasa 1, que va a retirar un residuo de glucosa. Luego va a actuar otra glucosidasa, que es la glucosidasa 2, para extraer dos residuos de glucosa. Por lo tanto, si teníamos 3, en un principio acá teníamos 3 de glucosa, vamos a hacerle una llave, eso. Si teníamos 3, y acá le quitamos 3, acá ya no nos queda glucosa. Y además de eso, de todos estos residuos de manosa que tenemos, actuó una manosidasa que retiró un residuo de manosa del oligosacárido que estaba formado. Por lo tanto, ya es diferente. Ahora, en el paso 2, al pasar estas vesículas desde el lumen del retículo endoplasmático hacia la red cis-Golgi, va a actuar la manosidasa 1 del Golgi, que va a retirar 3 residuos de manosa, dejando este oligosacárido ya con mucho menos residuos de manosa como que los que tenía al principio. Y este es un paso importante, que en el paso 3 actúa la N-acetilglucosamina transferasa 1, que agrega un residuo de N-acetilglucosamina a uno de los residuos de manosa, específicamente aquí, como ven acá. Y este oligosacárido es el sustrato específico para una enzima que se denomina manosidasa 2 del Golgi. Y esta manosidasa 2 retira específicamente estos residuos de manosa que están acá, transformando este núcleo de manosa que está acá y este núcleo de N-acetilglucosamina muy resistente a lo que es la actividad de las endoglucosidasas que existen en la célula. Por lo tanto, este núcleo de oligosacárido ya es resistente a las enzimas que los degradan, gracias a la reacción de la manosidasa 2, cuyo sustrato específico es el producto de la enzima de la N-acetilglucosamina transferasa 1, que agrega un residuo de N-acetilglucosamina a, si podemos decirlo de alguna manera, la manosa que se encuentra más a la derecha en este esquema. Luego de la adición de la acción de la enzima de la manosidasa 2 del Golgi, se va a agregar otro residuo de N-acetilglucosamina a la manosa que quedó libre, y finalmente se van a obtener oligosacáridos complejos, como habíamos hablado anteriormente, agregando ya sea moléculas de galactosa, moléculas de ácido siálico, como aparece en este esquema, que es agregando 3 moléculas de galactosa y 3 moléculas de ácido siálico, o bien podemos agregar más residuos de manosa o dejar permanentemente más residuos de manosa para transformar oligosacáridos ricos en manosa. Eso es variable según la función que tenga el péptido. Y a modo de resumen de los eventos bioquímicos que ocurren en el Golgi, tenemos en la red cis-Golgi que ocurre la fosforilación de los oligosacáridos que están destinados hacia el lisosoma. Esto lo vamos a ver en la clase específica de transporte lisosomal, pero las proteínas, por ejemplo las enzimas hidrolíticas que están destinadas a los lisosomas, tienen que ser marcadas especialmente para que se dirijan hacia otra ruta de secreción, y el marcaje lisosomal ocurre hacia los carbonos 6 de las manosas. Por lo tanto, la fosforilación de los residuos de manosa de las glicoproteínas que están destinadas a los lisosomas es la marca para el envío de este tipo de proteínas hacia los lisosomas. En la cisterna cis, dentro del dictiosoma, ocurre la eliminación de los residuos de manosa, ya vimos a través de la manosidasa. En la cisterna medial ocurre la eliminación de manosa, la eliminación final por la manosidasa 2, que estabilizaba el núcleo de la N-acetilglucosamina primaria, y ocurría la adición de la N-acetilglucosamina en uno de los residuos de manosa libre. Y finalmente, en la cisterna atrás ocurre la adición de galactosa, en el caso que se vaya a agregar galactosa, y en la red trans-Golgi ocurre la adición del NANA, o del ácido siálico, y ocurre la clasificación, que es lo que yo les decía antes, que las vesículas van dirigidas hacia los lisosomas,
hacia la membrana plasmática, o van a quedar a modo de vesículas secretoras que requieren otro tipo de estímulos para ser liberadas. Entonces, la importancia de la glicosilación, para que ustedes vean la relación que tiene con el glicocálix, en otras palabras, fíjense que la formación endoluminal en el Golgi de los oligosacáridos permite que cuando estos sean exportados, acá tenemos un epitelio, cuando sean exportados hacia la membrana apical de las células polarizadas, los oligosacáridos queden siempre mirando hacia afuera. Y eso tiene cierta importancia porque nos habla un poco de la función probable que podrían tener estos oligosacáridos en aspectos de reconocimiento y de actividad apical de las células polarizadas. Entonces, como resumen, tenemos que se cree que el transporte retículo endoplasmático rugoso cis-Golgi es microtúbulo independiente, mientras que el transporte Golgi retículo endoplasmático rugoso, es decir, el transporte de vuelta, es microtúbulo dependiente. El complejo de Golgi se destaca por ser un sistema multicompartimentado donde se exportan, distribuyen y finalizan las proteínas funcionales en forma de glicoproteína. La N-glicosilación se da exclusivamente en eucariotas y pese a que su función se desconoce, se sabe que no tiene que ver con el proceso final de transporte final de las proteínas. A diferencia de las reacciones de polimerización, como la síntesis de ácido desoxirribonucleico, ribonucleico o la polimerización de proteínas, es decir, la síntesis proteica, la construcción de los N-oligosacáridos complejos requieren enzimas específicas, como lo vimos anteriormente, y múltiples pasos diferentes según sea la estructura a formar. Y es por eso que facilita mucho el hacer la analogía con una planta de producción. Luego del actuar de la monosidasa 2, un oligosacárido complejo adquiere resistencia a la endoglucosidasa, que es lo que habíamos hablado de que el núcleo de N-acetilglucosamina adquiere resistencia ante estas enzimas que degradan este tipo de oligosacáridos. Y en la cisterna distal y en la red trans-Golgi se llevan a cabo la adición del ácido siálico y otros glúcidos como la galactosa que se agrega en la cisterna distal del dictiosoma para finalizar lo que son los N-oligosacáridos complejos. Eso ha sido la clase entonces, espero que les haya quedado un poco más claro este tema y si les queda cualquier duda no titubeen en ingresar a www.egresa.cl donde intentaremos resolverlas a la brevedad. Nos vemos en otra clase, hasta pronto.